Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta serie de videos donde platicamos sobre artículos científicos. Los artículos que estamos abordando son artículos referentes al área de electrónica o ciencias en electrónica y ya hemos estado platicando de alguno de ellos. Si a ti te interesa o conoces a alguien, ¿sí?, que le interese en este tema, pues que para apoyar el canal, que compartan, que se suscriban, también si es la primera vez que llegas a este canal, que está en este video como puerta de entrada al canal, y si te agrada el contenido que estamos haciendo, pues una suscripción, no estaría mal, compartirlo, darle like, comentar, para apoyar precisamente este proyecto que estamos realizando. Muy bien, pues comencemos con el artículo del que vamos a estar platicando hoy. Es básicamente un convertidor elevador de doble inducción o doble inductor acoplado. Es un convertidor de alta elevación, se les considera de este tipo porque la característica principal, que es elevar, la llevan más allá de un convertidor elevador básico. Este artículo pues, fue presentado en la revista IET de Instituto de Ingeniería Tecnológico, y específicamente estamos hablando de electrónica de potencia. Está más enfocado precisamente a este tipo de temas, ¿verdad? Pues tenemos ahí los autores: el doctor Nimrod Vázquez, Fernando Medina, Claudia Hernández, Jaime Arao y Esli Vázquez. Bueno, ahí están los institutos a los que pertenecen, cada uno de ellos, de diferentes partes del país. Tenemos del Tecnológico de Celaya, del CENIDET ahí en Cuernavaca, y tenemos de la la Universidad Veracruzana, ¿sí?, en Boca del Río, Veracruz. O breve introducción, hablamos de estos convertidores o este convertidor de alta elevación, donde se da o se desarrolla cierto tipo de configuración utilizando diodos, bobinas y un solo interruptor para poder elevar ciertos niveles de tensión a unos niveles de tensión mucho mayores. Estamos hablando de agarrar niveles de tensión de 12, 24 o 48 volts, que comúnmente son los niveles de tensión de baterías o de paneles fotovoltaicos, y poderla convertir a niveles de 500 volts tal vez, que ese sería lo ideal para así poder alimentar pues ya sea un sistema de distribución de corriente directa o alimentar a un inversor, ¿sí?, para poder inyectar energía desde el panel fotovoltaico hacia la red eléctrica. Y las pruebas que se realizaron con este convertidor son de 200 watts, relativamente, realmente pequeños, pero con una eficiencia alrededor del 90%. Como una pequeña introducción, pues se habla de lo que es el convertidor elevador básico. Ahí lo tenemos en la imagen izquierda inferior. Y básicamente está conformado por una fuente de entrada, una bobina, un interruptor, un diodo, un capacitor y la cargador. En cierto instante de tiempo el interruptor se cierra, lo que provoca que la fuente esté alimentando directamente a la bobina, o incluso si es que la bobina se encuentra en cortocircuito con la fuente, la bobina se carga, y al momento de cargarse el interruptor se abre para que tanto la energía de la fuente como la bobina que queda almacenada fluyan a través del diodo para alimentar la carga a través del capacitor, como una especie de filtro, ¿sí? Y este tipo de convertidores, si estamos hablando en el plano de lo ideal, tendría una capacidad de elevación infinita, y que sin embargo, o lamentablemente, pues eso no ocurre en la realidad, y lo podemos constatar en la gráfica del lado derecho. Tenemos ahí una comparación del comportamiento ideal de este convertidor elevador. Tenemos en el eje horizontal el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo va a ir desde 0 hasta 1. Eso quiere decir cuánto tiempo está encendido el interruptor ese con respecto al tiempo de apagado, o el tiempo total de funcionamiento. Por ejemplo, si estamos hablando del 50%, punto 5, ahí lo tendríamos, y lo proyectamos hacia la gráfica, vamos a ver que está correlacionado a una cantidad de ganancia, que en este caso la ganancia va a ser de 2. Quiere decir que si yo la fuente de entrada tengo 12 volts, en la salida voy a tener 24 volts. Y entonces, a medida que el ciclo de trabajo, en este caso, ¿qué significa el 50% del ciclo de trabajo? Pues durante todo el periodo encendido-apagado del interruptor va a estar la mitad del tiempo encendido y la otra mitad del tiempo apagado. Pero, por ejemplo, si nos vamos a que tenemos 0.8 del ciclo de trabajo, idealmente pues estaría elevando 5 veces, esa sería la ganancia. Pues bueno, no se diga si ya estamos a 0.9, ¿sí?, pues la ganancia sería de 10. Eso sería de manera ideal. Sin embargo, la realidad es que el inductor
tiene parásitos, tiene una resistencia parásita que no se puede, bueno, está implícita por la misma construcción, porque es un elemento físico, y tiene esta resistencia parásita el cable, ¿sí?, con el cual se hace el inductor. Entonces también se tiene este análisis ya más real, agregando precisamente esa resistencia. Y como podemos observar, la realidad es que, ya lo vemos en las curvas punteadas, podemos observar que a medida que el ciclo de trabajo va aumentando, pues va mermando la capacidad de ganancia del convertidor en sí. En la parte inferior podemos observar lo que se conoce como la función de ganancia. Entonces, de manera ideal, la función de ganancia solamente sería 1 sobre 1 menos D. Una vez más, recordando que D es el ciclo de trabajo. Pero ya haciendo el análisis, contemplando los parásitos del inductor, pues vemos esta ecuación. Y entonces, a medida que aumenta el ciclo, tanto el ciclo de trabajo como la resistencia parásita del inductor, pues esta función de ganancia pues ya no va a tener esa relación como si lo tiene si fuera de manera ideal. Entonces, ¿qué se hace para contrarrestar este efecto? Pues se generan diferentes configuraciones, o se empezaron a generar diferentes configuraciones. Aquí nada más tenemos como ejemplo dos de ellas. En el artículo se exponen más, claro está. Y tenemos un inductor de bobinas acopladas en la parte superior, y en la parte inferior tenemos un convertidor con estructura elevadora interna. Estas estructuras elevadoras están conformadas por diodos y capacitores, ¿sí?, para ir sosteniendo los niveles de tensión, para que al final se vaya multiplicando, por así decirlo. ¿Esto qué provoca? Pues que para ciclos de trabajo relativamente pequeños o medianos, tal vez 0.5, pues las ganancias sean mayores. Esto también, como se ve o se comentó anteriormente, en la diapositiva anterior, pues la ganancia se va mermando a medida que va aumentando el ciclo de trabajo. Entonces, si no aumentamos el ciclo de trabajo, pues evitamos que se merme la capacidad de ganancia. Entonces, eso es el objetivo principal de este tipo de convertidores. Ahora, la propuesta que se hace en el artículo, se hacen tres propuestas en términos generales. Realmente la que se trabaja es la de la letra B. Es este circuito el que se propone. Como pueden observar, pues es una mezcla entre estructura elevadora con bobinas acopladas. Realmente tenemos la bobina 1, ¿sí? Esta sería el primario y el secundario, y una bobina 2. Algunos dicen esos son transformadores, realmente no funcionan como transformadores, no es como un circuito flyback. El objetivo es almacenar la energía en el núcleo, ¿sí?, de las bobinas acopladas. Para eso también se tienen que respetar algunas reglas, y también hay muchas condiciones para evitar pérdidas, ¿sí?, que sean innecesarias, ¿vale? Pero esta sería la propuesta, o esta fue la propuesta dentro de este artículo. Bueno, estas tres propuestas, pero se trabajó, como digo, la del inciso B. ¿Cómo funciona en términos generales? Bueno, del lado izquierdo tenemos lo que son las gráficas de comportamiento. Tenemos el encendido y el apagado del switch. Aquí lo tenemos. En cierto instante el tiempo está encendido, en otro instante está apagado. Corriente de entrada, o la corriente que entrega la fuente, como sube y baja según el encendido y el apagado del interruptor. Tenemos el voltaje que se refleja en el interruptor, en el switch, y pues bueno, también tenemos las corrientes en los diodos y también en las bobinas. Y entonces, como dijimos, ¿cómo funciona esta partecita? Pues en cierto instante del tiempo el switch va a estar encendido, entonces tendríamos toda la energía, fluiría a través de los primarios de las dos bobinas que están acopladas a los secundarios de manera magnética. En esto que estaría creando no estaría guardando, ¿sí?, o almacenando energía en una sola bobina, sino en un núcleo, ¿sí?, de bobinas acopladas. Y en otro instante del tiempo, el switch se apaga, lo cual provoca que colapse precisamente la energía que está ya almacenada en las bobinas, y entonces vamos a tener el voltaje de la entrada más un voltaje que sería, bueno, más 1, 2, 3 y 4 voltajes, que serían de las 4 bobinas, ¿sí? Y entonces básicamente tenemos 5 veces el voltaje de entrada que está fluyendo hacia la carga. Eso sería, en términos generales, cómo estaría funcionando este convertidor. Fue en su momento pues, relativamente algo ingenioso el trabajarlo de esta manera para darle esta gran capacidad de elevación, ¿sí?, que tiene este convertidor. ¿Y qué más de contenido se tiene o podemos encontrar en este artículo? Pues tenemos el análisis para encontrar lo que es la función de ganancia, ¿sí?, de este convertidor ya propuesto y que se llevó a cabo o se implementó. Esto también, el análisis es bajo condiciones no ideales,
quiere decir que sí tenemos lo que son las resistencias parásitas de los inductores y que bueno, aún así tiene pues muchas ventajas este convertidor. Y digo, ¿por qué tiene muchas ventajas este convertidor? A pesar de que pueda ser más bromoso que un convertidor elevador normal, pues podemos observar en esta gráfica, primeramente en la figura 7, y cómo estaría o cómo debería ser, ¿sí?, el convertidor, este convertidor propuesto, sus niveles de ganancia, de manera ideal, como lo vemos en la curva continua. Y a través de esta ecuación, ¿sí?, también vemos o se grafica precisamente la ganancia, pero ya en condiciones no ideales, que sería la curva punteada. Y como decíamos, estábamos buscando que a medio ciclo de trabajo pues tuviera ciertas capacidades mucho mayores de elevación, en este caso 5. Por ejemplo, si lo llevamos a punto 7 aproximadamente, no se separan mucho las curvas, pero ya en punto 7 como ciclo de trabajo, pues tiene una capacidad de elevación de 10 veces. Entonces ya son características propias de este tipo de convertidores que nos ayuda a elevar demasiado con ciclos de trabajo relativamente pequeños. Digo relativamente pequeños, ¿no? Están entre punto 5 y punto 7, ¿verdad? Y que tanto lo ideal como lo no ideal en términos de ganancia pues no se separa mucho. Vemos entonces ya en las pruebas que se realizaron la ganancia del convertidor versus el ciclo de trabajo. ¿Sí? Y esto sería pues de manera ideal, y de forma experimental tenemos las dos curvas, pues están casi empalmadas. Eso quiere decir pues nos dio pues buenas prestaciones en términos de ganancia este convertidor. Y realmente pues nada más trabajó desde punto 1 del ciclo de trabajo hasta punto 7, ya más allá no, con el objetivo también de no estresar al convertidor, ¿vale? Y vamos a encontrar también el análisis de la función de ganancia, el voltaje de salida respecto al ciclo de trabajo y la corriente de salida también respecto al trabajo. Ahí tenemos las dos ecuaciones. Como les digo, en el artículo pueden ver ya de manera más minuciosa este desarrollo matemático, ¿sí? O me han dicho el proceso analítico, no matemático. Y del lado izquierdo tenemos lo que son los diagramas de Bode ya del sistema con el compensador propuesto. Aquí tenemos el compensador propuesto, ¿vale? Y tenemos entonces el voltaje de error y el ciclo de trabajo, ¿sí? En uno de estos videos, videos donde hablamos de análisis de circuitos, ya estuvimos hablando cómo se analizan este tipo de amplificadores de error, ¿vale? También para que vayan a ese video, ahí lo busquen en mi canal. Del lado derecho tenemos una gráfica que se tomó con un osciloscopio, donde se hacen las pruebas de control, ¿vale? En este caso tenemos cierto nivel de carga, y en un instante el tiempo, ¿sí?, cambia, ¿sí?, a una mayor carga, ¿vale? En este caso estamos viendo precisamente la cantidad de corriente que se le demanda, ¿sí? En un instante el tiempo brinca a otro nivel de corriente. Y en la parte de abajo vamos a poder observar en esto el voltaje que tiene en la salida. Entonces, cuando se demanda mayor carga, o aumenta, más bien dicho, la carga, o se demanda mayor corriente a la salida, pues hay una caída de tensión en cierto instante el tiempo, pero el controlador hace que se vuelva a estabilizar, ¿sí? Después, ese nivel de corriente pasa de un mayor nivel a un menor en otro instante de tiempo, y eso provoca pues que existe ese desbalance. Entonces el nivel de tensión aumenta, el controlador otra vez hace su trabajo y lo vuelve a estabilizar, ¿vale? Entonces más o menos eso sería la forma de trabajar del compensador, ¿sí? Entonces ya se hizo este análisis, como les decía, y se tenía que hacer precisamente para llevar las pruebas, ¿vale? Y que también se viera que era viable, pues, aparte de proponer la nueva topología, pues su control, ¿vale? Para que se vea que es viable su implementación de este convertidor. Tenemos la curva de eficiencia. Aquí se está probando la eficiencia del convertidor con 50 volts de entrada y 30 volts también de entrada. Se hacen estas dos pruebas a diferentes potencias o consumo de energía en la salida del convertidor. Podemos observar que para una mejor eficiencia, ¿sí?, porque también fue diseñado para esto, ¿vale?, el convertidor presenta la mejor eficiencia cuando el voltaje de entrada es de alrededor de los 50 volts. Entonces, para un panel fotovoltaico que te entregue 48 volts, ¿vale? Y vemos que la eficiencia está pues en ciertos intervalos de valores por arriba del 90%, que es también lo que se pretendía trabajar, ¿no? Realmente se pretende trabajar en ese entonces entre 160 y 200 watts. Muy bien, pues ya para finalizar se habla un poco precisamente de los beneficios de este convertidor,
¿sí? De lo que se esperaba y que también es refutado pues, con las pruebas de laboratorio en cuestiones de ganancia y de eficiencia y también pues la viabilidad de su control o de ser controlado, ¿sí? Que no presente dificultades algunas. Pero bueno, eso entonces es de lo que les quería platicar en este video. Espero que se les haya hecho interesante y toda esta partecita, que para todos aquellos que están buscando estudiar una carrera de este tipo como ingeniería en electrónica o carreras afines, realmente esto no es exclusivo de electrónica, también tenemos ingenierías, por ejemplo, de control, ingeniería en energías renovables. Esto obviamente por el hecho de los sistemas fotovoltaicos, ¿no? O cogeneración de energía, de energías verdes que les llamaban, ya me alejé un poco de esto, ya realmente no me acuerdo. Bueno, ya no sé bien si se le conozca de esta manera. Las cosas cambian mucho, porque estamos hablando que este artículo fue en el 2013, si no mal recuerdo, entonces ya tiene pues, sus años. Y la ventaja de esto que ya también es open access este artículo, entonces pueden ir al siguiente link, que ahí se los pongo, para que lo puedan descargar y sin problema alguno, es gratuito, como les digo, es open access. De todos modos, en la descripción les voy a dejar el link ya para que entren directamente, los descargan, lo lean, para aquellos que, como les digo, estén interesados en cómo se hizo el análisis de tal parte, de la ganancia, la función de transferencia y el demás contenido realmente que tiene el artículo, porque pues, está algo extenso, pues para que lo busquen, ¿verdad? Y ahora sí, pues sin nada, me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.